Bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo vamos a tratar un tema que va por lo económico, pero va también por lo político, Ricardo, y es el presupuesto que se está discutiendo y sobre todo los tejes y manejes, las idas y venidas con respecto a lo que es el diseño de un presupuesto que de alguna forma termina influyendo en temas como la definición de lo que son los salarios, por ejemplo, públicos, el tire y afloje entre el gobierno y COFE por estas horas. Sí, hoy por hoy está muy negociado, está más conversado, como es que se dice, que truco es esto, porque hay muchas negociaciones, todos piensan que están ganando algo, pero el tema es muy vasto y quiero tocar algunos puntos que me parece son sustanciales para entender un poco este proceso de reforma del Estado que está hablando de los 90 y que ha tenido en estos últimos 15 años idas y venidas, pero creo que más venidas que idas, con procesos o con algunos avances y algunos errores, en algunos casos, por ejemplo, cuando se prohibió la entrada de funcionarios públicos, recordemos, Se cerró la puerta y se abrieron las ventanas. Exactamente, porque ese fue el problema, pero se abrieron las ventanas y como la ventana no se podía abrir tanto como la puerta, eso produjo un envejecimiento muy importante de la plantilla del Estado, una renovación que no se dio. Después hubo temas interesantes como lo que es el ejemplo de la DGI en cuanto al rendimiento o al pago por rendimiento, a la exclusividad del funcionario público, del funcionario de la DGI que tiene que trabajar exclusivamente para la DGI y su rendimiento y su paga, su premio va en función del rendimiento. Creo que ha habido avances en estos últimos 15 años muy lentos. Primero porque creo que hay temas que hasta ahora han considerado tabú, como es el tema militar, en cuanto al futuro de lo que es el cuerpo militar. Hay temas tabú en cuanto a derechos adquiridos y eso creo que es absolutamente... está bien, obviamente no hay que tocar derechos adquiridos porque son derechos ganados por los trabajadores y tampoco hay que entrar en, de alguna manera, ideas fáciles, como decir, recortar el costo del Estado, despidiendo gente o bajando los sueldos o privatizando o sacando un servicio hacia allá. O hay gente que dice mejor que se queden en la casa si gastamos menos luz y menos teléfono. Eso me parece que encares muy básicos y muy simplistas, muy maniqueos, que hasta ahora se han venido manejando y creo que este gobierno de José Mujica vino con mucha fuerza en lo que es la reforma del Estado, pero obviamente estamos hablando de una corporación muy importante, como son los jubilados también, pero una corporación muy importante de mucho peso que ya se ha impuesto haciendo paros generales e imponiéndose a la línea mayoritaria del PIT-CNT. Un Mujica que levantó la bandera de la reforma del Estado como uno de los grandes objetivos de esta administración de 5 años y que incluso dio un paso más, según el gremio de los sindicatos públicos, sin consultar incluso a los trabajadores, que fue incluir buena parte de esa reforma en el presupuesto que se está discutiendo actualmente. Insisto, los gremios dicen sin haber consultado antes a los funcionarios, ¿no? Exacto. El tema acá es ver hasta qué punto este proyecto de presupuesto avanza en esa reforma del Estado o no. Pero para empezar elegimos una frase de las muchas que hay. Histórica, ¿no? Pero de las muchas que hay en este país en las últimas décadas, que es la de Luis Eduardo de la Calle cuando era presidente de la República entre 1990 y 1995, que dice, cuando los funcionarios públicos le reclamaban mayor sueldo, decía, yo hago como que les pago y ellos hacen como que trabajan. Esto creo que esta frase, estaba dudando entre poner a Luis Eduardo de la Calle, vos decías a Julio María Sanguinetti diciendo no perdí nunca un conflicto, o a Julio Boca, no es político, pero está muy en el tema ahora porque es un director de primera trayectoria mundial que está en un proyecto innovador en lo que es el ballet y ahora podría ser que se fuera porque justamente, como han dicho la gente de COFE, le van a hacer paros, le van a seguir haciendo paros, por más que sea Julio Boca, por más que sea el bailarín. Una estrella mundial. Exactamente, pero me parecía que esta frase, Pepe, engloba lo perverso que ha sido la relación entre el Estado y los funcionarios públicos desde hace muchos años. Yo hago que les pago y ellos hacen que trabajen. O sea, que los sueldos son bajos y el rendimiento también es bajo. Ojo, uno puede decir, los salarios públicos en general de la media no son altos, pero, por ejemplo, veía un trabajo hecho por los colegas del Diario del País hace un mes y pico atrás, en base a datos del BPS, y establecían que el promedio de salario público era el 50% superior al promedio del salario de los privados. Y a eso tenemos que contar lo que son los beneficios que no tienen los privados en cuanto a licencias por maternidad, en cuanto a licencias de estudio. Ha habido mejora en la legislación en los últimos años en cuanto al sector privado en cuanto a eso, pero igual creo que hoy, si uno compara los beneficios, más allá de lo salarial, beneficios como inamovilidad y algunos beneficios adicionales, y lo compara con lo que es un empleado privado, que ha ganado en estos últimos 5 años derechos, creo que igual el funcionario público sigue estando un escalón por encima. Pero vamos a uno de los temas que me interesa. Primero vamos a ver los números. ¿Cuánto representa el gasto en lo que es la administración central, lo que son los ministerios, el gasto de
de funcionarios, de remuneraciones, el 22%. Una quinta parte del gasto de los ministerios son funcionarios. Eso es intocable, como la seguridad social, que es casi intocable, 37%. Después tenemos gasto de funcionamiento de 16%, transferencias, inversiones, ya lo hemos destacado aquí en Pensar Economía, muy bajas del 7%. Esto tiene que ver con el acumulado a julio del año 2009, esto es el acumulado a julio del año 2010, este es el acumulado del año de julio 2009, vemos que casi los porcentajes no varían. Se mantienen casi 22% es lo que pesa el funcionamiento, o sea, lo que es las remuneraciones de los empleados públicos. Ahora vamos a ver el gasto en seguridad, ¿no? Yo estaba viendo cifras de la Contraloría General de la Nación y en lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, hasta agosto, los gastos de funcionamiento totales, remuneraciones, gastos, inversiones, todo ese tipo de cosas, más de la mitad se lo lleva el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Son un peso importante en lo que tiene que ver con los gastos del Estado. Otro de los temas que ha estado siempre en boga y que también ha habido ejemplos maniqueos, que es el ascensorista del Banco Central o el portero del Banco Central, que gana más que la maestra. Pibe en Uruguay, digamos. Claro, no, porque uno piensa a veces, bueno, yo quiero ser portero del Banco Central, o cuando se dio aquel caso de la lavandería en el Banco de Seguro del Estado, que había una cola más larga que en un clásico. Y uno dice, ascensorista en el Banco Central, lavandería en el Banco de Seguro del Estado, uno dice, bueno, no son los trabajos que uno capaz que estudia para toda la vida, pero estamos hablando de sueldos en las empresas públicas que son sustancialmente superiores a los del sector privado, en los promedios, ¿no? Y a lo que es la administración central. Por eso siempre se dio el caso de decir, ¿cómo un portero del Banco Central gana más que una maestra que tiene posgrados, que atiende... Que 2 o 3 maestras, mejor dicho. Perdón, que 2 o 3 maestras. Entonces, ¿uno qué puede hacer ante eso? Hay derechos adquiridos, como decíamos hoy. ¿Le bajo el sueldo del portero del Banco Central y le subo el de la maestra? No se puede, porque el portero del Banco Central te hace un juicio y te lo gana. El Estado tiene que pagarle después el juicio que le gana el portero del Banco Central. Entonces ha tratado de verse una convergencia en los salarios, aumentando más a los sectores más sumergidos o a los sectores de la administración central. Aquí en esta gráfica vemos que cuando empezamos la línea en el gobierno de Tabaré Vázquez, en marzo del año 2005, aquí abajo están esto no quiere decir que sean el nivel de salarios fueran similares, ojo. Esto es el punto de partida. Lo que está más abajo es los salarios de la administración central. El índice medio de salarios de administración central, que son los ministerios. Y acá arriba, lo que es las empresas públicas. Esto siguió manteniendo esa distancia y se fue convergiendo y vemos que los últimos años han evolucionado casi igual. ¿Eso qué quiere decir? Que los funcionarios de la administración central de los ministerios que ganan menos, de alguna manera recuperaron más que las empresas públicas. Pero igual estamos hablando de salarios en las empresas públicas que son sustancialmente superiores a lo que son la administración central. ¿Qué se puede hacer? Uno de los pasos que ha dado el presidente Mujica es decir, bueno, paguemos por función. Que el portero de ACE, de la Administración de Salud del Estado, del Banco Central, por ser portero, gane lo mismo. O sea, salario por función y no por donde está, lo cual es absolutamente lógico que sea. No es lo que sucedió. Se ganaron privilegios por luchas sindicales, en el caso de la banca estatal, en el caso de los maestros no, pero bueno, si tal funcionario hace tal cosa, un técnico de informática grado 2, tiene que ganar lo mismo en el Banco Central que en ANEP. Entonces, eso no va a ser ahora, va a ser un proceso largo y todo este proceso largo de convergencia de salarios, de resolver esas inequidades, porque la verdad que son inequidades, va a durar un tiempo importante. Otro tema que fue polémico fue la suba, o por lo menos despertó cierta polémica, fue la suba de los salarios de los ministros. Los ministros ganaban en torno de 80.000 pesos nominales. A mucha gente nos está mirando ahora y le dice, estaría bueno ganar 80.000 pesos nominales, y pasan a ganar 127.000. Acá está mal, pusimos, si ganaran $127.000 por mes, ahí estaríamos yo creo que a ministro me iría tranquilamente a 127.000 pesos, que es el sueldo aproximadamente de un senador. O sea, se equiparó a los ministros con los senadores y después subsecretarios, directores ejecutivos de los ministerios. Hay una graduación inferior, pero en definitiva se está poniendo un sueldo de 120.000 pesos a un ministro que, como dijo el presidente Mujica, maneja mucho más dinero que gerentes de la actividad privada, que ganan en promedio, según decía él, según bases, según índices privados, 240.000 pesos nominales por mes. Hoy estaba ganando 4 veces más el gerente de una empresa privada que capaz que factura $3 millones, 4 millones de dólares, 5 millones de dólares al año, que el ministro de Transporte, que administra, no él mismo, pero administra una cartera que maneja cientos de millones de dólares de inversión. Me parece que esto, pensando lo que es, creo que hay dos puntas acá en la pirámide. Por un lado,
subir a los sectores sumergidos lo que tiene que ver con los militares y policías, y está aprobado eso en el Ministerio, y nadie va a oponerse a mejorar los salarios de los salarios de los soldados y policías de menor rango, obviamente, porque ganan muy poco, y la verdad que... De cualquier manera, la diferencia al terminar el quinquenio se dice entre lo que gana un policía y lo que gana un soldado va a ser apreciable de cualquier manera. Por arriba de los 20.000 pesos un policía y van a darle los 9.000 pesos un soldado. Está claro, ¿no? Pero ahí creo que igual se trata de converger y de sacar gente que está muy sumergida. Y en este caso, estamos viendo que, por ejemplo, el presidente del Banco Central gana más conservando su puesto como gerente técnico del Banco Central, que siendo presidente del Banco Central. El ministro de Economía, el ex ministro de Economía, Danilo Astori, cuando era ministro de Economía no cobraba como ministro de Economía, cobraba como senador de la República. Él había sido senador y prefirió quedarse como cualquier persona. Y digo, bueno, yo gano más siendo senador, lo cual creo que genera incentivos perversos en cuanto a que no estén los mejores en los cargos de dirección, porque obviamente mucha gente ha perdido plata siendo ministro. Pongamos el caso del exdirector, no es ministro, pero el exdirector de la ANP, de la Administración Nacional de Puertos, Fernando Puntigliano, que un día dijo, yo no puedo seguir ganando esta cantidad de dinero, yo vine de Alemania ganando el cuádruple de este dinero, me tengo que ir. Creo que a nivel de lo que son los cargos gerenciales de la actividad pública, tendría que, no equipararse con la actividad privada, pero sí dar más estímulos como para que la gente tenga una función y piense en quedarse. Pero bueno, vos lo que decías de los policías, y para ir terminando por lo menos algunas ideas, fuerza, este espacio es, en el caso de la policía y los militares, esta idea de pasar militares al cuerpo policial para de alguna manera aprovechar esos activos, entre comillas, esas, pongámosle, 2.000 soldados que hoy quizás no están haciendo mucho, pasarlos a la policía para cubrir la falta de policías que hay en muchos lugares del país, dispara un debate en cuanto a si las Fuerzas Armadas, sí o no, y con el tamaño actual. Y creo que eso está muy presente en los discursos de los centros militares, de los retirados, en cuanto que yo creo que el ejército es una posición muy personal. Durante mucho tiempo, históricamente, ha sido como un subsidio de desempleo encubierto para mucha gente de pocos recursos y de poca instrucción. El tema es, si yo corto, no sé, 10.000 soldados, esa gente no va a tener trabajo, le va a dejar una situación muy complicada. Pero ¿por qué, como una política de Estado, diciendo qué fuerzas armadas queremos, nos vamos, no sé, de 20.000, digo, no tengo idea ahora el número, de 20.000 o 30.000 a dentro de 10 años, 15.000, y dentro de 20 años a 5.000, ir definiendo bien lo que es una Fuerza Armada, para qué la queremos, para actividades específicas, y de alguna manera ir reduciendo. Ese debate me parece que se va a tener que empezar a dar. Se ha evitado durante todos estos años, durante estas últimas décadas, y hay debates sobre lo que es el rendimiento por productividad. Se ha hablado mucho de rendimiento por productividad en el Estado y no se ha dado. Y hay un tema para cerrar, que tiene que ver con lo que me decía un funcionario del Ministerio de Economía, que es generar un nuevo compromiso, un nuevo contrato entre el funcionario, un nuevo compromiso entre el funcionario y el gobierno y el Estado. De alguna manera, el Estado le pide ahora, yo te pago 14.000 pesos mínimos para entrar al Estado, es el salario básico que se está ofreciendo, pero trabajame 8 horas. ¿Qué pasa muchas veces con eso? Hay empleados públicos que también trabajan en la actividad privada. Obviamente eso lo complicaría. Entonces, me parece que se tiene que ir a un nuevo compromiso, que el funcionario público gane más, rinda más y de alguna manera sienta, creo que el orgullo que no sé si muchos funcionarios públicos de este país tienen de ser servidores públicos. Me parece que por ahí va la cosa, y por estos 5 años de Mujica, te puedo asegurar, Pepe, que esta parte de la historia de la reforma del Estado, pero no va a pasar ni la mitad del libro. Va a faltar, y va a faltar bastante.